Durante los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, cuando la verdadera magnitud del conflicto todavía no se comprendía del todo, un escuadrón naval alemán zarpó en una misión que marcaría su destino final. Esta es la historia del Escuadrón de Asia Oriental, liderado por el vicealmirante Maximilian von Spee, una fuerza audaz que, guiada por un mensaje de radio malinterpretado, terminó navegando directo hacia su aniquilación. El vicealmirante von Spee era un comandante disciplinado, meticuloso y muy respetado por sus hombres. Había servido con honor en varias partes del mundo, pero fue en el Pacífico donde se convirtió en leyenda. Al estallar la guerra, se encontraba al mando del escuadrón alemán apostado en la base de Tsingtao, en China, una colonia que pronto fue sitiada por fuerzas japonesas y británicas. Ante la amenaza, von Spee tomó una decisión audaz: abandonar la base y convertir a su flota en una fuerza móvil de ataque, capaz de hostigar las líneas marítimas del Imperio Británico. La escuadra bajo su mando era temible, aunque limitada en comparación con los recursos de la Royal Navy. Sus principales buques eran los cruceros acorazados Scharnhorst y Gneisenau, acompañados de los cruceros ligeros Nürnberg, Leipzig y Dresden. Aunque sus naves no eran de lo más moderno, la tripulación estaba entrenada, motivada y liderada por oficiales experimentados. Von Spee comprendía que su mejor arma no era la fuerza bruta, sino la movilidad, la sorpresa y el conocimiento del océano. Durante semanas, los alemanes se movieron con astucia por el Pacífico, evitando enfrentamientos directos y reabasteciéndose en puertos simpatizantes o neutrales. La situación cambió drásticamente cuando, en noviembre del año 1914, von Spee logró una victoria histórica frente a las costas de Chile, en la llamada Batalla de Coronel. Allí, su escuadra hundió dos cruceros británicos, el Good Hope y el Monmouth. Fue una humillación sin precedentes para la Marina británica y la primera gran derrota naval que sufrían en más de un siglo. La noticia de la derrota en Coronel sacudió al almirantazgo británico. Se decidió entonces enviar refuerzos desde Gran Bretaña, una nueva escuadra poderosa liderada por el almirante Dobetton Sturdee, compuesta por los cruceros de batalla Invincible e Inflexible, diseñados específicamente para aplastar a naves como las de von Spee. Además, los británicos sabían que necesitaban venganza. La reputación naval del imperio estaba en juego. Mientras tanto, von Spee se debatía entre varias opciones. Podía regresar al Pacífico, buscar refugio en puertos neutrales, o incluso intentar cruzar el Atlántico para regresar a Alemania. Sin embargo, tomó una decisión inesperada: atacar las instalaciones británicas en las Islas Malvinas, confiando en que estarían desprotegidas. Fue una mezcla de osadía, deseo de reafirmar su éxito y, según algunos historiadores, un exceso de confianza tras la victoria en Coronel. Lo que von Spee no sabía era que justo el día anterior, el 8 de diciembre del año 1914, la escuadra del almirante Sturdee había llegado a las Islas Malvinas y se encontraba reabasteciéndose. La casualidad, o quizás la astucia británica, hizo que ambos escuadrones coincidieran en el peor momento posible para los alemanes. Aquí entra en juego la misteriosa señal. Días antes de llegar a las islas, la flota alemana interceptó una transmisión de radio proveniente de la estación británica de Port Stanley. No era un mensaje de combate, ni contenía información militar específica, pero su simple existencia fue interpretada como un signo de vulnerabilidad. Algunos en el Estado Mayor alemán creyeron que aquella señal demostraba que las islas estaban sin vigilancia, lo que reforzó la decisión de atacar. ¿Fue una trampa deliberada? Algunos historiadores afirman que sí. Según esa teoría, los británicos sabían que los alemanes monitoreaban las transmisiones y lanzaron un mensaje ambiguo para atraer a von Spee. Otros sostienen que fue simplemente una comunicación rutinaria, malinterpretada por los alemanes debido a la falta de información precisa. Sea como sea, la señal reforzó una percepción equivocada y condujo a la escuadra directamente hacia el desastre. En la mañana del 8 de diciembre, los vigías alemanes avistaron columnas de humo elevándose desde el puerto de Port Stanley. Al principio pensaron que eran barcos mercantes o tal vez naves más pequeñas. Pero a medida que se acercaban, la verdad se reveló con brutalidad. Los cruceros de batalla británicos estaban allí, listos para zarpar. Tenían más potencia, más velocidad y mejor armamento. El almirante Sturdee, al recibir informes de la aproximación enemiga, actuó de inmediato.
Aunque algunas de sus naves todavía estaban reabasteciendo carbón, dio la orden de prepararse para la batalla. Los cruceros de batalla comenzaron a salir del puerto mientras los alemanes intentaban reorganizarse, pero ya era demasiado tarde. Von Spee comprendió rápidamente que estaban frente a una fuerza superior. Sin embargo, en lugar de ordenar una retirada total, tomó una decisión noble y suicida. Ordenó a sus cruceros ligeros que se dispersaran y trataran de huir, mientras él con los cruceros acorazados enfrentaba a los británicos para ganar tiempo. Lo que siguió fue una cacería implacable. Los cruceros británicos con su mayor velocidad fueron alcanzando a los buques alemanes uno por uno. El Scharnhorst, buque insignia de von Spee, recibió impactos devastadores que lo dejaron sin posibilidad de respuesta. Aunque sus cañones intentaban devolver fuego, el alcance de los británicos era superior. Desde distancias seguras los proyectiles caían con precisión mortal. Mientras tanto, el Gneisenau también era alcanzado. La situación era desesperada. Los incendios se propagaban, las torretas quedaban inutilizadas y la moral comenzaba a flaquear. Aún así, ninguno de los dos buques se rindió. Continuaron luchando hasta que se hundieron con gran parte de sus tripulaciones. Von Spee y sus dos hijos, que también servían en la flota, murieron en la batalla. Fue un acto de sacrificio extremo, pero también un reflejo de la determinación y el código de honor con el que operaban muchos oficiales alemanes de la época. Para ellos, rendirse no era una opción. Los cruceros ligeros, como el Leipzig y el Nürnberg, intentaron huir, pero también fueron alcanzados y destruidos en los días siguientes. Solo el Dresden logró evadir la destrucción inmediata, escondiéndose en aguas neutrales durante un tiempo antes de ser localizado y hundido por los británicos meses más tarde. La batalla de las Malvinas fue una victoria aplastante para la Royal Navy. No solo vengaron su derrota en Coronel, sino que eliminaron por completo al escuadrón alemán del Pacífico. Pero lo más inquietante fue la señal que lo provocó todo. Una transmisión breve, sin mayor relevancia, se convirtió en el detonante de una de las emboscadas más letales de la guerra naval moderna. El legado de von Spee perduró en la memoria colectiva alemana como un símbolo de valentía y lealtad. Pero su historia también dejó una advertencia clara. En la guerra, malinterpretar una señal puede ser tan letal como un proyectil enemigo. El mar abierto, frío y silencioso fue testigo del coraje de los hombres que sirvieron bajo el mando del vicealmirante von Spee. El 8 de diciembre del año 1914 no solo marcó el final del Escuadrón de Asia Oriental, sino que dejó en evidencia una verdad terrible. Incluso el más pequeño error de juicio podía sellar el destino de cientos de vidas en cuestión de horas. La batalla en las Islas Malvinas había comenzado mal para los alemanes, pero fue empeorando con cada minuto. Cuando el Scharnhorst se hundió, no hubo sobrevivientes. Los británicos buscaron cuerpos, pero el océano los tragó junto con el casco de acero retorcido del buque. El propio von Spee fue visto por última vez dando órdenes en la cubierta, negándose a abandonar el navío tal como había jurado. El Gneisenau, aunque logró resistir un poco más, corrió el mismo destino. Tras horas de recibir fuego constante, el casco estaba acribillado, las salas de máquinas estaban inundadas y la munición agotada. El capitán Maerker, al ver que ya no quedaba opción, dio la orden de hundir el buque. Muchos de sus hombres se lanzaron al agua helada con la esperanza de ser rescatados, pero decenas murieron de hipotermia antes de que los británicos pudieran alcanzarlos. Los cruceros ligeros, designados para escapar y continuar la lucha, fueron perseguidos con furia. El Leipzig fue interceptado por el HMS Glasgow y el HMS Cornwall y quedó reducido a un amasijo de fuego y humo tras intentar defenderse en una desigual batalla. El capitán Haun ordenó rendirse, pero muchos oficiales y marineros ya estaban muertos. El Nürnberg fue alcanzado por el HMS Kent tras una larga persecución. Con sus calderas sobrecargadas y sin posibilidades de maniobra, se convirtió en blanco fácil. Aunque izaron la bandera blanca antes del hundimiento, varios tripulantes murieron cuando el buque colapsó bajo el peso del fuego enemigo. Solo unos pocos lograron sobrevivir aferrándose a los restos flotantes. El Dresden, único buque que logró escapar, se refugió en los canales del sur de Chile. Durante semanas logró evadir a sus perseguidores gracias al terreno montañoso y los estrechos laberínticos del extremo austral. Pero su suerte se agotó en marzo del año siguiente, cuando fue localizado en la isla Robinson Crusoe, parte del archipiélago Juan Fernández. Rodeado por buques británicos, su tripulación optó por hundir el barco para evitar su captura. Varios tripulantes fueron internados por las autoridades chilenas, permaneciendo allí hasta el fin de la guerra.
La destrucción total del escuadrón no fue solo un golpe militar para Alemania, sino también un duro golpe moral. El Kaiser Guillermo II, aunque inicialmente había felicitado a von Spee por la victoria en Coronel, no pudo evitar sentirse devastado al conocer el final trágico de su mejor escuadra del Pacífico. Alemania perdía con ella no solo 5 buques de guerra importantes, sino también más de 2000 marinos y oficiales, incluyendo a 2 hijos del vicealmirante. Uno de los detalles más oscuros de esta historia fue el destino de los supervivientes. Los británicos rescataron a decenas de náufragos y los trataron con respeto, como era costumbre entre marinos en aquella época. Pero muchos alemanes capturados fueron internados en campos de prisioneros en las Islas Malvinas primero y luego trasladados a Gran Bretaña. Allí pasaron el resto de la guerra bajo estricta vigilancia, marcados por el trauma de haber sido parte del escuadrón sacrificado. Mientras tanto, en Alemania la figura del vicealmirante von Spee fue elevada a la categoría de mártir. Su valentía, disciplina y sentido del deber fueron exaltados en la prensa y la propaganda oficial. Las escuelas militares enseñaban su historia como ejemplo de honor y sacrificio. Se construyeron bustos, se nombraron calles y se encargaron retratos con su imagen. Incluso después de la guerra, su memoria fue preservada como símbolo del espíritu de lucha alemán. Pero con los años surgieron voces críticas. Algunos historiadores comenzaron a cuestionar las decisiones tomadas por von Spee. ¿Fue realmente necesario atacar las Islas Malvinas? ¿Por qué no intentó regresar a Alemania cruzando el Cabo de Hornos o buscando apoyo en otras colonias? ¿Realmente entendió los riesgos o fue víctima de un exceso de confianza después de la victoria en Coronel? Una de las críticas más frecuentes fue su interpretación de la señal de radio. Aquel mensaje británico interceptado, corto, ambiguo, sin datos precisos, fue asumido como una prueba de debilidad enemiga. Pero algunos expertos en inteligencia naval sostienen que von Spee debió considerar la posibilidad de una trampa. La Royal Navy ya había demostrado su capacidad de rastrear y predecir movimientos enemigos. Con su capacidad tecnológica superior y sus extensas redes de espionaje, era poco probable que las islas estuvieran desprotegidas en ese momento. Otros estudios sugieren que von Spee fue empujado por el deber moral hacia sus hombres. Sabía que no podían regresar a Qingdao, que ya estaba en manos japonesas. También sabía que era cuestión de tiempo antes de que fueran cazados uno a uno. Atacar las Malvinas, aunque arriesgado, ofrecía una posibilidad de obtener suministros, cortar líneas británicas y quizás prolongar la guerra naval en el Atlántico Sur. Sea cual fuera la motivación, el resultado fue trágico. El escuadrón fue aniquilado y los mares del sur, que antes habían sido testigos de su gloria, ahora eran su tumba. En Gran Bretaña, la victoria fue celebrada con júbilo. El almirante Sturde regresó como un héroe nacional, condecorado y elogiado por haber vengado a los marinos caídos en Coronel. Los periódicos lo describieron como el restaurador del honor naval británico. Se publicaron mapas de la batalla, ilustraciones detalladas y relatos emocionantes de la persecución y destrucción del escuadrón alemán. Era una forma de reafirmar la supremacía naval británica, que había sido cuestionada por primera vez en más de 100 años. Pero incluso entre los británicos, hubo respeto por la tenacidad del enemigo. Algunos relatos escritos por marinos del HMS Invincible y del HMS Inflexible hablan con admiración de la resistencia alemana. Uno escribió en su diario: lucharon con una valentía desesperada, no se rindieron, se hundieron como hombres. Esos testimonios, más allá del combate, muestran que en el corazón de cada batalla había seres humanos atrapados por decisiones políticas, órdenes superiores y una guerra que no habían comenzado ellos. El océano, indiferente, se tragó los restos de los barcos, las esperanzas de regreso y los sueños de hombres jóvenes que jamás volverían a ver su tierra natal. En retrospectiva, la historia del Escuadrón de Asia Oriental es una advertencia de cómo la guerra puede torcer incluso los planes mejor calculados. Una simple señal de radio, escuchada a miles de kilómetros de distancia, cambió el curso de la historia. No fue una bomba, ni un torpedo, ni una bala. Fue una transmisión mal interpretada la que llevó a toda una flota hacia su muerte. Y así, la figura de Maximilian von Spee, de sus hijos y de los cientos de marinos que lo siguieron, quedó envuelta en una mezcla de honor, tragedia y misterio. Hasta el día de hoy, su historia continúa siendo analizada en academias navales de todo el mundo como un ejemplo de coraje, pero también de los peligros de actuar con información incompleta.
Mientras las aguas del Atlántico Sur volvían a su calma natural, ocultando bajo su superficie los cascos oxidados de los barcos alemanes, el eco de lo ocurrido se esparcía por los rincones del mundo. El 8 de diciembre del año 1914 ya era parte de la historia naval. Una flota entera había sido destruida por una mala interpretación. Pero, ¿fue solo un error o hubo algo más? Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir teorías sobre lo que realmente llevó a Maximilian von Spee a tomar una decisión tan arriesgada. Una de las más llamativas señala la posibilidad de que la señal interceptada fuera un señuelo deliberado. Algunos expertos en inteligencia militar de la época ya sabían que los británicos estaban implementando nuevas técnicas de desinformación. La idea era simple pero efectiva: dejar que el enemigo creyera que estaba obteniendo información secreta cuando en realidad estaba cayendo en una trampa cuidadosamente elaborada. La señal decía algo así como: "Todo en orden en Port Stanley. Necesitamos carbón y munición pronto". Era breve, codificada, y no contenía indicios claros de la presencia de acorazados pesados británicos. Pero los británicos sabían que sus mensajes podían ser interceptados. Y sí, en lugar de reforzar sus defensas, optaron por permitir que von Spee recibiera esa falsa sensación de seguridad. De ser así, la batalla de las Malvinas fue tanto una victoria naval como una operación de inteligencia perfectamente ejecutada. Los documentos oficiales británicos desclasificados muchos años después no confirman ni niegan esta teoría. Algunos pasajes están censurados, pero lo cierto es que el movimiento del Escuadrón de Asia Oriental fue monitoreado con más precisión de lo que von Spee creía. La Royal Navy sabía que su próximo objetivo lógico serían las Islas Malvinas, y los preparativos británicos no fueron improvisados. El almirante Fisher envió desde el puerto de Gibraltar a los acorazados Invincible e Inflexible, con la orden expresa de reforzar Port Stanley cuanto antes. Esa rapidez y precisión despertaron sospechas incluso entre los oficiales alemanes supervivientes. En sus interrogatorios, algunos declararon que no entendían cómo los británicos supieron exactamente cuándo y por dónde llegarían. El mar es vasto, y las posibilidades infinitas. Pero los británicos estaban allí, listos para atacar. La emboscada fue perfecta. Mientras tanto, en Alemania, la pérdida fue recibida con una mezcla de incredulidad y dolor. Las familias de los marinos empezaron a recibir cartas oficiales informando que sus hijos, hermanos o esposos no regresarían jamás. Las misas fúnebres se multiplicaron. Las iglesias colgaban crespones negros. En algunas ciudades se alzaron altares improvisados con fotos de los buques hundidos. La nación entera se sumía en un luto silencioso. Pero también hubo una respuesta política. El alto mando naval alemán entendió que la pérdida del escuadrón no podía quedar sin una reacción simbólica. Así comenzaron los planes para un nuevo tipo de guerra, la guerra submarina. Si no podían desafiar abiertamente a la Royal Navy en superficie, entonces atacarían desde las profundidades. Los U-Boote, o submarinos, se convirtieron en la nueva arma secreta de Alemania. Y de cierta forma esta estrategia nació sobre los restos del escuadrón de von Spee. Volviendo a las Islas Malvinas, los británicos no se limitaron a ganar la batalla. También recogieron todos los restos posibles de los barcos hundidos. Las hélices de bronce, las piezas de artillería, las bitácoras e incluso los objetos personales de los marinos. Algunos fueron enviados a museos, otros fundidos como trofeo de guerra. Pero muchos objetos quedaron allí, en el fondo del mar, enterrados bajo algas y corales, formando parte del ecosistema submarino. Décadas más tarde, en los años 80, un grupo de arqueólogos marinos inició una expedición para localizar los restos del Scharnhorst y el Gneisenau. Con tecnología de sonar de alta resolución, lograron identificar las siluetas metálicas distorsionadas por el tiempo. El hallazgo fue anunciado como un descubrimiento histórico. Las imágenes de los cascos oxidados, todavía con algunos cañones en posición, impactaron al mundo. Las autoridades argentinas, en cuyas aguas ocurrió la batalla, declararon los sitios como patrimonio histórico subacuático, prohibiendo cualquier intento de saqueo. Desde entonces, los restos han sido estudiados con drones submarinos y robots teledirigidos que han revelado detalles escalofriantes. Cascos perforados por docenas de proyectiles, fragmentos de uniformes, piezas de vajilla, aún con el emblema imperial alemán grabado. Entre los descubrimientos más conmovedores se encuentra una caja metálica con cartas nunca enviadas. Algunas eran de marinos que escribían a sus madres prometiendo regresar. Otras eran para sus prometidas. Cartas llenas de esperanza, amor y nostalgia.
Cartas que nunca llegaron a destino, atrapadas en el tiempo por culpa de una guerra y una señal equivocada. La historia del escuadrón de von Spee ha sido objeto de libros, documentales e incluso películas. En Alemania su figura fue reivindicada no solo como héroe, sino como víctima de un conflicto brutal que no supo de clemencia. Algunos historiadores argumentan que su último acto, al enfrentar a la flota británica a sabiendas de que estaba en desventaja, fue más un acto de honor que una estrategia militar. En el año 2014, al cumplirse el centenario de la batalla, se realizaron ceremonias conmemorativas tanto en Alemania como en el Reino Unido. En las Islas Malvinas, un pequeño grupo de marinos alemanes y británicos depositaron coronas de flores sobre el mar, en el punto exacto donde se hundieron los barcos. En un gesto de reconciliación, ambos grupos tocaron la campana del silencio, rindiendo homenaje no al enemigo, sino al marino que luchó y murió cumpliendo su deber. Este acto simbólico reflejó algo profundo, que incluso en medio de los conflictos más crueles hay espacio para la memoria, la empatía y el respeto. Porque los hombres que se enfrentaron en esas aguas no eran monstruos, sino seres humanos atrapados en una red de decisiones políticas, estrategias militares y errores trágicos. Hoy, más de 100 años después, los nombres de esos barcos aún resuenan en las escuelas navales. Scharnhorst, Gneisenau, Leipzig, Nürnberg, Dresden. Y el nombre de Maximilian von Spee sigue presente, no solo por sus victorias o su final trágico, sino por lo que representa. La complejidad del liderazgo en tiempos de guerra, el peso de la responsabilidad y el precio que se paga cuando se actúa con honor en un mundo gobernado por la incertidumbre. La misteriosa señal que marcó el destino de esa flota sigue siendo, para muchos, un recordatorio eterno de cómo un simple mensaje, una línea de texto mal interpretada, puede cambiar el curso de la historia. En la guerra, como en la vida, no siempre hay segundas oportunidades. Y bajo las olas del Atlántico Sur, donde ahora solo habitan los peces y el silencio, descansan los restos de una flota que partió con valentía, guiada por una señal que los llevó directo a su perdición.